renunció el titular del INDEC, Marco Lavagna, o sea, el titular del organismo encargado de medir, por ejemplo, la inflación. Y todo esto en un contexto donde para enero ya se pensaba cambiar el cálculo de la inflación. Entonces están surgiendo dudas respecto de si el gobierno lo invitó a irse a Marco Lavagna para poder manipular los datos de inflación y mostrar que baja más rápido de lo que efectivamente está bajando. Quédate que en este video vamos a hablar de qué diferencias habría con el cálculo actual y con el cálculo que se pensaba implementar respecto de cómo da la inflación y de qué consecuencias tendría ese cambio para intentar entender si el gobierno está intentando manipular la inflación o si no. Bueno, primero que nada, ¿qué es esto de cambiar cómo se calcula la inflación? Bueno, resulta que la inflación no se calcula con el INDEC yendo y midiendo todos los precios de la Argentina, sino que agarra una canasta de bienes. Lo que se supone que hace el INDEC es ver qué consume la gente en promedio, porque no todos consumimos lo mismo, ver qué cosas compra la gente en promedio y medir los precios de algunos de esos bienes que compra la gente. Y se supone que tienen que ser representativos, o sea, no sé, agarra un grupo de paquete de fideos, después agarra, no sé, algunos cortes de carne, agarra, no sé, algunas prendas de ropa y así. Y de esa forma es como se calcula la inflación, ¿no? Se agarra una porción de los precios del país que se supone que son más o menos representativos de lo que consumimos todos. ¿Cuál es el problema? Bueno, que el cálculo que se está utilizando, o sea, la canasta que se está utilizando para medir la inflación, se hizo en 2004. ¿Esto qué quiere decir? Que representa, o por lo menos esa canasta intentó representar, el patrón de consumo que tenía la gente en 2004, hace 22 años. Sin embargo, ese patrón de consumo ya no es tan representativo de lo que consume la gente hoy en día, por dos motivos. El primero es que simplemente cambiaron las preferencias de las personas. Digo, por ejemplo, hoy se consume mucho más en telefonía móvil que hace 22 años, simplemente porque hoy se utilizan más los celulares, por ejemplo. Hoy se consumen muchos más servicios por internet que antes, porque bueno, hoy el internet se utiliza bastante más que hace 20 años. Y a su vez también porque en las últimas 2 décadas lo que hizo sobre todo el kirchnerismo es subsidiar muy fuerte la tarifa de los servicios, o sea, el agua, el gas, la luz, etcétera, etcétera, estaban muy baratas. Digo, muchas veces la tarifa de luz te salía más barato que un alfajor, por ejemplo, en el peor momento de los subsidios, y eso hacía que la gente esté pagando, esté consumiendo mucho menos, esté destinando una porción de su salario o de sus ingresos mucho menor a servicios de lo que realmente deberían de destinar, ¿no? Estaban pagando, no sé, 15.000 pesos una tarifa de luz que normalmente tal vez costaría 100.000 pesos o cosas por el estilo. Entonces estos dos factores explican la diferencia que hay en el patrón de consumo que tenemos hoy en día los argentinos con el que teníamos hace 22 años. Y que lo que hace es que la canasta a partir de la cual se calcula la inflación esté un poco desactualizada. O sea, que no refleje bien cómo nosotros percibimos que varían los precios de nuestra vida cotidiana. Para eso existe la canasta que se calculó en 2017. Esta canasta se supone que está un poco más actualizada. Toma más en cuenta estos cambios que sucedieron en el patrón de consumo y reflejarían un poquito mejor la inflación. Y el resultado de este cambio de canasta significaría que la inflación que mostraría el INDEC mes a mes sería un poquito más alta, ya vamos a ver ahora la magnitud, de la que muestra hoy en día, porque la canasta actualizada de 2017, con los ponderadores actualizados, o sea, con el patrón de consumo que tiene la gente actualizado, daría que los aumentos de precios son mayores, porque las cosas que se consumían más en el pasado y hoy no, están aumentando menos que las que se consumen más hoy y antes no, como por ejemplo, no sé, la tarifa de luz o el agua. Entonces el gobierno lo que dijo es que a partir de enero de 2026, o sea de este mes, en realidad el mes pasado, la inflación se iba a empezar a calcular con la canasta de 2017 y no con la canasta de 2004. Sin embargo, para el momento en el que yo estoy subiendo esto, que es 3 de febrero, literalmente ayer, o sea el 2 de febrero, renunció el titular del INDEC, o sea básicamente el titular del organismo que mide la inflación, por diferencias con el gobierno que no terminan de estar muy claras, pero que evidentemente giran en torno al cambio de esta canasta que el gobierno al parecer no quiere hacer, o por lo menos no quiere hacer ahora, y el titular del INDEC sí quería. Entonces acá surge la duda, ¿el gobierno está evitando realizar este cambio de canasta porque iba a dar más alta la inflación y por lo tanto la intención que tiene al final de todo es no reflejar la verdadera inflación y por lo tanto
mentirnos. O como dice por ejemplo el ministro de Economía, simplemente no quieren hacer un cambio de canasta para no llevar a confusión a la opinión pública, porque la oposición puede salir a decir cambiaron de canasta para mentir con la inflación, o porque puede haber diferencias entre la inflación de hoy y la del año pasado, por ejemplo, que hagan confundir a la gente con que la inflación no está bajando cuando simplemente fue un cambio en la medición. Bueno, para eso realmente vamos a ver qué tantas diferencias hay entre la canasta vieja y la nueva, y qué tan alejada de la realidad estaba la canasta vieja como para intentar deducir si realmente hacía falta cambiarla por la nueva. Te interrumpo un segundo para contarte que si querés estar al tanto de todas estas cosas que están pasando en la Argentina, económicas, pero de manera inmediata y con explicaciones e interpretaciones inmediatas de qué es lo que está sucediendo, y no querés esperar a que yo o el resto suban videos, que esto tarda tiempo, y tampoco querés estar a merced de lo que dicen los noticieros o Twitter, que a veces es difícil de entender o hasta incluso mienten, puedes unirte a mi comunidad gratuita Daily Economics, donde subo información económica diaria, todos los días, para que vos entiendas qué es lo que pasa en este país y también un poco internacional, día a día, sin confundirte. Te dejo el link en la descripción o en el primer comentario fijado y acordate que es gratis. Bueno, empezando por la canasta anterior, la realidad es que el análisis es un poco distinto dependiendo de qué periodo es el que estamos analizando. Si nosotros vemos 2025, pareciera ser que no habría un cambio muy importante si se utilizase la canasta nueva. Sería de en torno a 1% o menos. O sea, el hecho de utilizar la canasta nueva, la actualizada, la de 2017, solamente mostraría que la inflación es apenas 1% o hasta incluso menos de 1% más que la que muestra la canasta de 2004, que es la que estamos utilizando ahora. O sea, pareciera que al fin y al cabo, si utilizas una canasta u otra, bueno, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Entre tener, por ejemplo, 31% de inflación y 32 o 32,8 o 32,5, tampoco pareciera haber tanta diferencia. Es más, de hecho, la inflación que hubo tanto en 2025 acumulada como la que hubo mes a mes, o sea, en todos los meses, la realidad es que no difiere tanto del cálculo de otras mediciones, por ejemplo, las mediciones privadas. Las mediciones privadas de consultoras que no tienen nada que ver con el gobierno y que no están bajo la presión de ningún ministro ni nada, o sea que son simplemente empresas que miden la inflación y hacen muchas otras cosas más, no solamente miden la inflación. La realidad es que casi todos los meses dieron una inflación muy parecida a la que terminó mostrando el gobierno, y cuando eran distintas ni siquiera eran distintas hacia arriba, o sea que mostraban una inflación que estaba por encima de la que al final terminó calculando el gobierno, sino que hasta incluso muchas veces, como sucedió en diciembre, la inflación que terminó mostrándonos el INDEC a todos resultó siendo mucho más alta que la que calcularon las consultoras privadas. Entonces pareciera ser que medio que agarrás cualquier medición de inflación y te termina dando lo mismo que te terminaba dando el INDEC antes, con la canasta de 2004. Pero sí hay un momento en el que sí que difieren lo que hubiese mostrado una canasta de lo que hubiese mostrado otra, y esto es 2024, sobre todo inicios de 2024. La inflación a inicios de 2024 era muy alta y mucho de ese componente de inflación eran servicios que los menosprecia en su ponderación la canasta de 2004, y claro, con una base de inflación tan alta de 20% mensual, por ejemplo, una pequeña diferencia en la ponderación en una canasta puede hacer que haya varios puntos de inflación de diferencia por mes, y efectivamente es lo que sucedió. Si nosotros vemos el resultado que habría según una canasta y otra por mes, hubiese sido bastante distinto por un par de puntos de inflación. O sea, no es que hubiésemos pasado de tener, por ejemplo, 13% a 24%, algo así, no. Simplemente por un par de puntos de inflación en los primeros meses de 2024. Lo que hizo que el acumulado de inflación en 2024 fuese alrededor de 15% menor al que hubiese dado la canasta actualizada de 2017. Canasta que igual el kirchnerismo ni siquiera se planteó en utilizar. O sea, yo acá directamente estoy excluyendo al kirchnerismo de la discusión, porque son tipos que literalmente mintieron con los datos de inflación y con el INDEC y que estafaron a un montón de personas, así que ellos quedan fuera de la discusión. De lo que estoy hablando es del problema actual, ¿no? Nosotros vemos que sí que hay una diferencia de más o menos 15 puntos de inflación entre lo que hubiese mostrado la canasta actualizada y lo que mostró la canasta que utilizamos hoy en 2024, que igual ese 15% es sobre una base de 200%. No es que la inflación, por ejemplo, hubiese sido el doble si hubiésemos utilizado una canasta actualizada, sino que hubiese diferido en apenas un décimo, menos de un décimo de hecho. Pero claro, yo entiendo que igual la nueva canasta se iba a utilizar para calcular la inflación en 2026 para adelante, o sea que no iba a mostrarse una serie hacia atrás de la inflación, y en todo caso de mostrarse tampoco es tan significativo el cambio, digo, porque sobre una base de 200% de inflación, que pasa de ser 200 a 215
y yo no sé si te cambia mucho la vida, que pase a ser de 31 a 32 en 2025 tampoco es tan diferente. Pero claro, yo creo que el conflicto en esto no está en la medición misma de la inflación, porque la inflación no iba a ser muy distinta de 2026 en adelante, realmente iba a diferir en décimas o menos mes a mes, y tampoco iba a ser muy distinta en 2025, y sí que iba a ser apenas distinta en 2024, pero con un número tan grande como base. La realidad es que haya 15% más o 15% menos de inflación, bueno, tuviste 200 igual, ¿se entiende? Yo creo que lo que es más importante y donde hay cambios más relevantes es en todo aquello que está indexado a la inflación, o sea, no la inflación misma, sino en todo lo que depende de la inflación. Por ejemplo, te interrumpo un segundo para contarte que estamos solamente a 17.000 suscriptores de los 100.000, y me enteré en el otro video que hice, o sea, la semana pasada, que alrededor del 80% de ustedes no están suscritos. Así que yo creo que están en deuda. Por lo menos que el 30-40% de ustedes estén suscritos. ¿Cómo que solo el 20%? Hay muchas cosas que, por ejemplo, respecto de las mediciones, para realizarlas lo que se hace es compararlas con la inflación. Por ejemplo, los ingresos, ¿no? Una persona capaz que gana el doble, por ejemplo, que el año pasado, pero si hubo 200% de inflación en ese año, en realidad no está ganando el doble, sino que está ganando incluso menos. Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, si el índice de salarios se hubiese medido contra la inflación con la canasta nueva y no con la canasta vieja, en realidad los salarios estarían mucho más abajo que lo que está mostrando el índice. O sea, los salarios serían menores de lo que hoy están mostrando las mediciones del INDEC. O por ejemplo, la pobreza. Si bien el gobierno no tenía pensado cambiar la canasta para la medición de pobreza, o sea, el gobierno no tenía pensado utilizar la canasta de 2017 para calcular la pobreza, sino que seguiría con la canasta de 2004. Si nosotros utilizásemos la canasta de 2017, la pobreza hoy sería alrededor de 8% mayor. 8% mayor es una barbaridad, según cálculos de Equilibra, ¿no? Que es una consultora. Y claro, acá la crítica política surge muy rápido, ¿no? O sea, si vos cambiaste la medición de la inflación porque pensaste que es más representativa, bueno, cambia también la medición en la pobreza, ¿no? Que es lo mismo. Es ingresos contra una canasta, entonces cambia la canasta de las dos. Y va a ser un poco arbitrario que el gobierno deje la canasta de 2017 para la inflación, pero para la canasta básica no. Por lo que tal vez eventualmente hubiese tenido que ceder en la medición de la pobreza también respecto de cambiar la canasta, y ahí la pobreza hubiese mostrado un número bastante más grande, sobre todo si corregís la serie hacia atrás, ¿no? O sea, si corregís los ingresos de los últimos 2 años también por la canasta actualizada. Si no, no. Esa es una cuestión, ¿no? Que hay mediciones que, dependiendo de si también empezás a utilizar el criterio de la canasta nueva, que lo estarías empezando a utilizar en la inflación, o por la propia comparación con la inflación, si el gobierno muestra una serie hacia atrás o si simplemente se calcula la serie hacia atrás, estaría generando que datos que hoy tenemos y reflejan un número empezarían a reflejar otro número, ¿no? O sea, hay conflictos respecto de mediciones, que en la inflación no es tan bochornoso, pero en cosas que dependen ya de la inflación para la medición sí que habría cambios bastante importantes. Que de nuevo, esto no es solamente una crítica a este gobierno, porque esta canasta, digo, se podría haber estado utilizando desde antes, sin embargo ni siquiera se ha planteado eso. O sea, de nuevo, la crítica del kirchnerismo es como, bueno, hermano, hubieses puesto la canasta vos, si tanto te molestaba. Sin embargo, no la utilizaron a propósito. Sin embargo, luego hay muchas otras cosas que dependen de la inflación, pero que ya no son mediciones, sino que pasan a formar parte de la realidad misma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si los sindicatos, al momento de negociar las paritarias, de repente les llega el dato de que la inflación en los últimos 2 años en realidad fue un 16% mayor de la que informó el INDEC, dato que estaban utilizando para negociar en las paritarias, bueno, ahora empezarían a generar más presión que antes y con ciertos fundamentos o con cierta justificación para que las empresas suban más los salarios. Y en general, una suba tan violenta de salarios en tan poquito tiempo sería algo mínimamente conflictivo de cara a bajar la inflación, ¿no? Porque de repente, bueno, habría mucho más ingreso que antes, mucho más consumo, etcétera. Y de nuevo, aparte también, no sé si las empresas se pondrían a bancar, por ejemplo, por poner el caso más extremo, una suba del 15% de todos los salarios a nivel país porque el INDEC cambió de medición, ¿no? Parece como medio una boludez que suceda esto, pero es por poner un ejemplo. Posiblemente los sindicatos ejerzan mucha más presión para la suba de salarios por paritarias a partir de cambiar la medición y mostrar que en el pasado en realidad fue más alta. O por ejemplo, también cambia todo lo que es la política pública. Digo, hay bonos que están indexados a inflación, planes sociales que aumentan según inflación, jubilaciones que aumentan según inflación. Hay un montón de cosas que en el gobierno aumentan según lo que pasa con la inflación y que, claro, de cara a 2026 en adelante, o sea, respecto de enero en adelante, no de lo que pasó en el pasado, sino de enero en adelante, está bien, la inflación según las dos canastas va a diferir en apenas decimales, tal vez en un 1% anual, pero ese 1% anual, bueno,
luego significa dinero para el gobierno, en forma de mayor tasa que pagan los bonos SER, o en forma de más aumentos a las jubilaciones, o en forma de más aumentos a los planes sociales, que sí, está bien, 1% sobre 30 no es demasiado, pero tal vez termina significando un monto relativamente importante, que no estoy diciendo que el gobierno no quiera pagarlo, sino simplemente estoy mencionando las consecuencias que tendría el cambio del índice, pero donde también políticamente se volvería algo complicado, y es que, bueno, si vos mostrás la serie de la inflación calculada con esta nueva canasta hacia atrás, de repente te encontrarías con cosas como que las jubilaciones probablemente están abajo de un holgado 5%, diría bastante más, pero no he visto ningún cálculo de momento, de lo que deberían de haber estado si se hubiesen actualizado por la inflación que mostraba la canasta nueva. Entonces, para mí el cambio de las canastas de repente pasaría a mostrar muchas cosas más que políticamente son difíciles de digerir de cara al gobierno de luego plantarse ante la opinión pública y que le digan, bueno, hermano, si la inflación fue 15% más de lo que me estuviste diciendo, yo no lo estoy viendo eso en mi jubilación, por ejemplo, o sea, me estás estafando. Y lo que tiene esto es que conforme más pasa el tiempo, más van a diferir las dos canastas respecto del acumulado. O sea, por mes la diferencia probablemente sea cada vez menor conforme baje la inflación. O sea, si nosotros asumimos que conforme pasa el tiempo baja la inflación. Pero como hubo bastante diferencia en 2024, la base sobre la cual se van a ir acumulando los datos mensuales de inflación tiene cierta diferencia y por lo tanto el dato de inflación acumulado, por ejemplo, desde inicios de 2024 hasta, no sé, ponele 2027, va a diferir más según qué canasta mires, porque la inflación se acumula, o sea, básicamente se comporta de manera exponencial. La inflación multiplica a la del mes pasado y a la del mes pasado y a la del mes pasado, y eso lo que genera es que si tuviste una base distinta para cada canasta, que fue la gran diferencia que se produjo en 2024, conforme pasen los años, cada vez va a ser mayor la divergencia entre las dos canastas. Y eso, bueno, con el tiempo se vuelve un problema más grande también. No es lo mismo tal vez tirar la serie hacia atrás y ver que, por ejemplo, los salarios en realidad están un 8% abajo de lo que muestra la canasta de 2004, que tirarla hacia atrás de acá a 5 años y ver que tal vez están un 17% abajo, por decir algo. Son simplemente cosas que yo estoy mencionando para tener en cuenta de los problemas que tiene cambiar de canasta. No es algo tan simple como, bueno, cambio un número por otro y ya está. Sin embargo, la realidad es que son todos problemas que van a ocurrir igual y el gobierno la canasta en principio la quiere cambiar igual. Solamente tenía problemas en el timing. Entonces pareciera ser que no está tan vinculado con algo técnico el hecho de el desplazo, que en realidad no lo desplazaron sino que renunció, pero bueno, no importa. El hecho de que se haya ido el titular del INDEC pareciera no estar tan vinculado con motivos técnicos, porque esos motivos técnicos van a estar siempre y cuando quieras cambiar la canasta, sino que tal vez está más vinculado con algo político. Roberto Labaña es del peronismo, de hecho, si no me equivoco, no solo fue candidato, sino que fue legislador por el peronismo, él respondía a Massa, etcétera, etcétera. Tal vez era mucho más difícil trabajar con alguien que está literalmente en tu vereda contraria, a pesar de que técnicamente esté haciendo un buen laburo. Digo, algo por ahí puede haber, al final son seres humanos y si tienen pensamientos contrarios se pelean. Pero respecto de lo técnico, por lo menos yo no compro mucho el argumento del gobierno de que lo mejor sería hacer ese cambio a mitad de año y no ahora, porque pareciera ser que todos los problemas que tiene hacer ese cambio ahora también lo van a tener hacerlo a mitad de año. También van a existir si lo haces a mitad de año. La única gran diferencia probablemente sean las paritarias. La verdad es que ahora se están negociando paritarias, aumentos, etcétera, y a mitad de año eso ya no es tan fuerte. Entonces el hecho de que pueden pedir aumentos más altos porque ven una diferencia en la inflación entre las dos canastas, bueno, tal vez eso, si haces el cambio a mitad de año, quede un poco más en un segundo plano y no sea tan importante. Aparte de que, bueno, si la inflación es mucho más baja para mitad de este año, el cambio entre canastas de cara a futuro va a significar una menor diferencia mes a mes en la medición de la inflación. Pero bueno, hasta acá un poco con contarte cuál es el conflicto, qué implica el conflicto y por qué pareciera que está tomando el gobierno las decisiones, que igual es difícil de entender. Pero bueno, espero haberte aclarado un poco las cosas y haberte dejado espacio para la reflexión, ¿no? O sea, que al final el que termine formando el criterio y termine formulando en su cabeza cuál cree que es el motivo por el que el gobierno estuvo tomando estas decisiones o el motivo por el que están habiendo estos conflictos, al final seas vos, ¿no? Y no sea yo el que te dé una respuesta y vos simplemente la tomes como cierta y ya está. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Acordate de suscribirte porque estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y ya sería como oficialmente youtuber, ¿no? Si llegas a los 100.000 suscriptores, pues ya tendrías la plaquita, es como un poco más defendible. Te dejo el link en la descripción para que puedas unirte a Daily Economics, mi comunidad gratuita, donde paso información económica todos los días para que estés al tanto de todo, así que te dejo el link en la descripción, es gratis. Muchas gracias a los miembros de Patreon que me ayudan a hacer esto posible y también muchísimas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte.
Si querés donarme puedes hacerlo a través de Cafecito o Patreon, te lo dejo en la descripción y como siempre, por último te mando saludos.